Regresamos con argumentos, seguimos escuchando a Jorge Barragán, portavoz de los asuntos internacionales de la Alianza del Lápiz. Jorge, veníamos comentando la situación de las relaciones internacionales de Colombia con Venezuela, la llegada pues próxima del embajador al momento de esta grabación a nuestro país, así como la ida de Félix Plasencia a Colombia. Se reanudan estas relaciones diplomáticas, también se han reanudado las relaciones diplomáticas con Argentina tras el anuncio que hiciera Alberto Fernández hace unos meses atrás de que debía y que era necesario acompañar a Venezuela. Decía, es momento de que los dirigentes de Latinoamérica acompañemos a Venezuela, la dejamos sola, y por eso anunciaba el restablecimiento también de las relaciones diplomáticas. Es importante en este escenario, en Sudamérica, por ejemplo, restablecer relaciones diplomáticas con dos países como Colombia y como Argentina. Además se avecinan elecciones en Brasil, donde según las encuestas, Luis Ignacio Lula da Silva podría ser el vencedor en esos comicios. Mira, Venezuela tiene que volver a la comunidad de naciones, a la comunidad andina de naciones, un bloque que lamentablemente se tomó una mala decisión política de salir de ese bloque, que es el bloque regional que es el sentido común nos dice, es Ecuador, es Colombia, es Perú, son los países que están cercanos, que nos permiten tener mayor capacidad de intercambio comercial y también mayor capacidad de movilidad laboral y ciudadana de las personas que se encuentran en la región. Y nosotros también aprovechamos que tenemos la oportunidad de recuperar relaciones con Colombia para rectificar en la política exterior del país, que lamentablemente lleva 24 años siendo desacertada, porque nos ha cerrado las puertas al mundo y nos hemos acercado por ideología o por básicamente países de corte no democrático en muchas de las situaciones. Venezuela realmente tiene que volverse a abrir al mundo y aprovechar las oportunidades que tienen para reintegrarse y recuperar una integración que no sea producto de la ideología, sino realmente al beneficio de los ciudadanos. Y me hablabas también de las elecciones que se vienen y se avecinan en Brasil. Vemos expectantes cómo actualmente las últimas decisiones económicas que ha tomado el presidente Bolsonaro ha llevado a que haya un mejor reajuste económico en su país y eso le va a permitir cierta capacidad de oxígeno para llegar a las elecciones. Ha recortado y ha venido recortando la diferencia porcentual con el expresidente Lula da Silva. Y también veíamos unas declaraciones del expresidente Lula da Silva con respecto al tema venezolano. Entonces, al final son dos países, tanto Colombia como Brasil, que se encuentran al lado y son países vecinos, que tenemos que ir a una situación de normalidad, a recuperar las relaciones con ellos, pero con sentidos útiles que realmente esas relaciones con esos países beneficien a los ciudadanos venezolanos. También decía Luis Ignacio Lula da Silva que nunca estuvo de acuerdo, por ejemplo, con el reconocimiento de la comunidad europea de la figura de Juan Guaidó como presidente interino. Lo mismo con Gustavo Petro, quien se hizo viral por unas declaraciones que no dio ahora, sino anteriormente a la revista Semana, donde también decía que Guaidó es un presidente inexistente. Y eso ya habla pues de un cambio en las relaciones, obviamente, de estos países con el gobierno de Nicolás Maduro. Mira, las relaciones al final que hemos visto que se han venido reanudando entre los gobiernos con Venezuela tienen que servir a los venezolanos que se encuentran en el exterior. Por eso esa apertura de los consulados y esa apertura de las embajadas, pero con funcionarios realmente profesionales que estén al servicio del venezolano. Porque hay que recuperar el servicio exterior de Venezuela, porque no puede llegar a seguir siendo el servicio exterior venezolano una cuota del partido de gobierno o una cuota de básicamente el político de turno. Venezuela debe volver a recuperar la profesionalización de su servicio exterior porque al final los gobiernos pueden llegar a pasar, pero el Estado va a perdurar y los intereses de los venezolanos en el mundo siempre va a ser el mismo. El objetivo común de una buena política exterior de un país tiene que ser priorizar el interés de tu gente por encima de cualquier cosa en medio de un sistema internacional bastante complejo y con las grandes dificultades que vemos hoy en día, donde hay una guerra en la invasión de Rusia hacia Ucrania, así como también, y esa guerra produjo una gran cantidad de cosas, como es la crisis energética que vemos actualmente, porque sube el precio del barril de petróleo, suben los precios de las gasolinas en el mundo y se encarecen las cosas, así como también esa guerra generó lo que sabemos que es la crisis agroalimentaria que vive el mundo. En medio de ese panorama, lo mejor que puede hacer un mandatario y teniendo su política exterior es entenderlo, entender el sistema en el que se encuentra y buscar generar las alianzas que permitan beneficiar a su sociedad por encima de cualquier coyuntura ideológica. Y ahora que tocamos este tema, tenemos las relaciones con Estados Unidos, que ha dicho
la Casa Blanca, pues se ha dicho que en lo que el gobierno de Nicolás Maduro pues reanude las conversaciones en el marco de los diálogos de México con la oposición liderada de Juan Guaidó y que se produzcan resultados en este sentido, en esa mesa de diálogo, pues también ellos estarían hablando de aliviar las sanciones que hay hacia Venezuela. La política antiimperialista y la política anti-Estados Unidos ha sido una de las políticas más erradas que ha tenido el gobierno de Venezuela. Porque es lamentable que nuestro principal socio comercial, que históricamente ha sido los Estados Unidos, lo hemos tratado de esa manera para básicamente tratar de movilizar nuestra base y tener algún tipo de crédito electoral. Y eso ha sido totalmente anacrónico a la realidad Pero actual también ha que sido vive el una sistema política político errada venezolano. la de las sanciones, que Estados Unidos sancione a países. Realmente la política de sanciones de los Estados Unidos no ha tenido un tipo de crédito en su política exterior. Lo hemos visto y lo hemos venido comprobando en las diferentes políticas que ha tenido tanto hacia otros países como hacia Venezuela. Eso es una gran verdad. Pero la reiterada política antiestadounidense por parte del gobierno venezolano ha llevado a que nos encontremos también en esta situación. Porque te puedes ver cómo los países en América Latina, los nuevos mandatarios de izquierda, no tienen esa posición tan radical con los Estados Unidos. Totalmente contraria. Gabriel Boric, presidente de Chile, quiere tener buenas relaciones con los Estados Unidos. El presidente del Perú, Pedro Castillo, quiere tener buenas relaciones con los Estados Unidos. El mismo presidente, Gustavo Petro, la primera persona que recibe una llamada de un mandatario es del presidente Biden de los Estados Unidos. Entonces, esa política de confrontación o esa política de insultos básicamente no beneficia a las sociedades. Que No ya ha generado un beneficia a nuestra desgaste y gente. también un rechazo, ¿no? De lado y lado. Totalmente. Tanto de la política de sanciones como pues de los discursos anti Estados Unidos. Es decir, es momento de negociar en el contexto que estábamos hablando, ¿no? De un tema de crisis energética, crisis agroalimentaria y qué queda en los países, sino pues tratar de encontrar soluciones en conjunto. Al final, hacia allá tenemos que ir, a la recuperación de los valores venezolanos que históricamente hemos tenido para realmente mejorar nuestras condiciones de vida. Y por eso hemos venido hablando de una política exterior abierta, que vuelva a abrir las puertas de Venezuela hacia el mundo, porque tenemos una posición geográfica privilegiada. Venezuela es la entrada a los países del sur de América Latina. O sea, Venezuela tiene unas oportunidades gigantes, no solo a nivel turístico, sino por su posición geográfica, que puede ser el gran hub o el gran puerto de conexiones hacia el mundo, que no lo hemos tenido, y lamentablemente lo que hemos es cada día en las políticas. Aunque ha buscado el Ejecutivo dar un giro y con esas zonas económicas especiales, justamente en la zona norte costera de nuestro país, buscan eso, ¿no? Que aprovechar esa posición geoestratégica de Venezuela. ¿Qué opinan desde la Alianza del Lápiz sobre estas zonas económicas? Para poder invertir necesita seguridad, y Venezuela necesita seguridad tanto jurídica como seguridad política, ¿no? Un Estado que realmente permita condiciones e incentivos para que otras personas vengan a invertir el dinero. Y si Venezuela realmente no genera esas condiciones de estabilidad política y económica, no va a poder permitir que las personas vengan a invertir. Vimos hace poco una gira internacional del presidente Nicolás Maduro. Esa gira no trajo ningún tipo de crédito o un tipo de rédito a nivel monetario. No vimos ningún tipo de monto de inversión de alguno de los países en el que el mandatario giró. Eso significa que los países y los inversionistas todavía no ven en Venezuela la confianza necesaria para que esas zonas económicas permitan realmente atraer los ingresos necesarios para que surjan. Porque, vuelvo y te digo, para que las personas metan y entren e inviertan su dinero en el país, necesita haber seguridad jurídica, necesita haber estabilidad política y económica para que esas cosas se den. Vemos cómo actualmente vuelve otra vez a aumentar el tipo de cambio y el dólar con respecto al dólar oficial. Sí. Esos tipos de cosas realmente alejan a los inversionistas de poder invertir gran cantidad de su dinero y de su capital en Venezuela. Y ese tipo de políticas tienen que rectificarse, porque si seguimos imprimiendo dinero y esa masa monetaria a través del Banco Central, sin ningún tipo, para tratar de paliar el déficit fiscal, porque no se hizo una planificación adecuada para este año, básicamente lo que trae es que el venezolano se desprecie su salario, pobreza e incertidumbre en el tipo de cambio, porque todos los venezolanos se van a refugiar en el dólar porque el bolívar sigue valiendo poco. Bien, Jorge, nos vamos ahora a una pausa, ya nos indican allí de producción que estamos sobre la hora, ya regresamos, seguimos conversando de otros temas de la actualidad política internacional y nacional.
Nosotros nos vamos a la pausa. Recuerden nuestras cuentas en redes sociales y no se aparten que ya volvemos.